haces, tío? Llevas mes y medio tocándote el higo. ¿Quieres hacer el favor de ponerte a hacer vídeos? Bueno, chicos y chicas, ¿cómo ha ido el 2020? De puta madre. Parece que ha llegado el buen tiempo. ¿Habéis sacado ya los tangas? La verdad que tenía ganas de hacer este vídeo para contaros un poquito qué está pasando con el canal y qué va a pasar en el futuro. De primeras no quiero generar mucho clickbait y decir que no voy a cerrar el canal, pero sí que he decidido cambiar el nombre y de paso contaros qué está pasando y qué va a pasar con el canal. Por lo pronto el canal va a dejar de llamarse Ox para pasar a llamarse A Film by Ox. No es un cambio traumático para nadie. La esencia persiste y estará en consonancia con todas mis redes sociales. Me podéis seguir en Instagram con el mismo nombre, A Film by Ox, donde genero gran contenido extra con los stories y los reels. Hago muchas encuestas y resuelvo muchas de vuestras dudas. Y donde muy pronto haré unos cuantos sorteos para celebrar los 5.000 seguidores. También contaros que he abierto un canal directo de comunicación en Telegram, donde ya os estoy contando anticipadamente noticias de movilidad eléctrica, avances de pruebas de vehículos y comparto los links de las cosas que voy comprando y que saldrán en los futuros vídeos. Y os tendré al día de todo lo que sucede en mi canal. También, por otro lado, he abierto una cuenta de TikTok. ¡Anda, qué bien! Entonces vamos a hacer bailoteos. Allí crearé contenido extra sobre movilidad eléctrica y sobre los entresijos de mis grabaciones, pero también potenciaré un poquito el humor. No os preocupéis porque os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que me sigáis en las redes sociales que más os guste y os apetezca. También daros las gracias por vuestro apoyo, ya que gracias a él he conseguido más patrocinadores para seguir con el canal, como NordVPN o Insta360. En concreto, la marca Insta360 me hace especial ilusión, porque es una marca que ya vengo usando hace mucho tiempo. Vengo usando desde bastantes vídeos atrás la Insta One X y la Insta Go, así que para mí promocionar algo que me encanta es increíble. Me han enviado la cámara Insta360 One R, que es una cámara modular que se transforma en cámara de 360 grados y cámara de acción muy potente, para que os muestre cómo va. Pero este no es el vídeo donde os contaré cómo va y cuáles son sus posibilidades. Pero igualmente os dejo abajo a los interesados el enlace del link de compra. Ya sabéis que ayudáis muchísimo al canal cuando lo hacéis a través de ellos. Y aunque no la compréis, tan solo entrar a mirar. Eso también ayuda. A raíz de los stories que subí en Instagram en la nieve, recibí muchos mensajes preguntando por los guantes calefactables. Los adquirí hace ya un tiempo, a través de AliExpress, y me sorprendieron por sus calidades. Ya solo como guantes para la nieve o el frío son excelentes con sus protecciones y acabados. Lleva un botón para activar el calor y tiene 3 posiciones, azul, verde y rojo, de menos a más calor. Pero ojo, el mínimo es más que suficiente. Por su buen resultado adquirí también el chaleco calefactable, ya que soy muy friolero. Y en la misma línea que los guantes descubrí un gran complemento invernal para las rutas, y así no dejar de montar en ninguna época del año. ¿Y qué más puedo decir del canal? Pues muchas cosas. Ahora te vas a enterar. Lo más interesante es que voy a activar el super sorteo para este año 2021. Si llegamos a 100.000 seguidores dentro de este año, cosa muy complicada, pero si lo conseguimos, sortearé un Dualtron de gama grande. Y si es necesario, sorteo mi propio Dualtron. Pero ya os aviso que haré más sorteos aquí durante el año.
Y para los que queráis saber qué va a pasar en el canal con los próximos vídeos y en el futuro, avisaros que mi próximo vídeo es la super review del Dualtron Mini y Speedway Layer, donde os cuento cómo he resuelto la instalación del freno delantero y está casi terminado. No os lo perdáis. Y tengo pensado hacer bastantes viajes. Ni de coña. Tengo programada otra visita a Málaga para poder deleitaros con alguna otra review. Visitaré las Islas Canarias para poder probar el gran Dualtron X2 de 72 voltios gracias a la tienda Patineteros. Volveré un año más a Barcelona con solo rueda a por el brutal Dualtron Storm. Y aún está pendiente un viajecito a París para mostraros el Rion Race RE90, el patinete más rápido del planeta. Pero ya sabéis que todo esto dependerá de los confinamientos y de las circunstancias que vivimos actualmente. ¡Ahí va! ¡Mira lo que están echando en la tele! No nos ha querido atender. Dígame. ¿Oiga? ¿Hola? ¿Gloria? ¿Sí quién es? Nada, Gloria, solo decirte que me gustaría que volvieras en un próximo vídeo. Muchos me lo habéis pedido y Gloria Serra volverá para protagonizar el que posiblemente sea el vídeo más importante, esperado y el que más os preocupa a todos, que será el de la normativa del VMP de 2021, explicada con los cambios al detalle y con lo que se espera que sucederá en los próximos años. Os desvelaremos todos los secretos, rumores, futuras leyes y de qué se habló en la reunión que tuvieron las marcas de movilidad personal con la DGT. He tenido acceso a muchos estamentos y saldremos todos licenciados en leyes de movilidad personal. El vídeo de hoy y el futuro vídeo de la nueva normativa está patrocinado por la tienda de venta online de movilidad eléctrica dotilos.com, web multimarca española centrada en patinetes eléctricos, e-bikes y otros vehículos eléctricos con certificado europeo. Su principal característica es la atención especializada con asesoramiento 24 horas por teléfono y WhatsApp. No me quiero olvidar en el canal de las bicicletas eléctricas. Actualmente tengo pensado sacar modelos como la Fido D11, un nuevo modelo de la GoCycle o GoCycle, que es una marca muy exclusiva de bicicletas eléctricas alucinantes. Por cierto, bici que yo ya tuve en el pasado hace ya años y me enamoró por completo. También quiero traerlos la Inmo Z20 y la Inmo C20 y probaré kits eléctricos de rápida instalación en bicis convencionales. Y las probaré en todas las bicis que me encuentre por el camino. También estoy con un proyecto de electrificación de una bici customizada completamente a mi gusto. Para el que quiera se puede hacer una bici eléctrica con 4 adaptaciones. Y todo sobre vehículos eléctricos. Skates eléctricos. Ya sabéis que lo llevo probando ya un año y que muy pronto haré una review. También ruedas eléctricas como la brutal InMotion V11. Por cierto, vídeo en el cual tendré el honor de contar con la colaboración de uno de mis favoritos y grandísimo creador de contenido en YouTube, el cual él mismo os podrá contar cómo es su aprendizaje. Y quiero llegar al siguiente nivel, que es, como ya os tengo avisados, el paso a motos eléctricas, cuya primera moto que os traeré es muy especial, ya que lleva mi nombre y tiene una pintaza brutal. El patinete eléctrico jamás se quedará atrás en mi canal, de hecho será la piedra angular. Y os esperan vídeos como los del Inokim Oxo, que estoy haciendo unas modificaciones estéticas para dejarlo aún si cabe más bonito, y otras modificaciones que lo harán aún mejor. Ya he recibido el Mantis Mini o Mantis 8, cuyo concepto me ha encantado con sus ruedas de 3 pulgadas de anchura. La superbestia de 3 ruedas, que me llevaré a la montaña, junto con el no menos bestia Ubgo Damo, sin olvidarnos del Etou Dual V, que cambiará el concepto de movilidad portátil. Y uno de los vehículos que más ganas tengo de probar este año es el nuevo Zero 10X Limited, que me llegará muy pronto. También en breve podré mostraros por fin cómo va a quedar mi viejo Dualtron 2 tras hacerle 1001 mejoras. Y como no, las mejoras y arreglos del 09 que tanto lleváis esperando y con el que aún estamos trabajando, pero se encuentra en la recta final. Y por supuesto, más sorpresas y sorteos que tengo en mente. Pero ahora el turno es tuyo. Quiero que me cuentes en los comentarios qué más te gusta de todo esto. ¿Cuáles son las bicis que más esperáis? Si os gustan los proyectos de electrificar vehículos como bicicletas u otros. Si os gusta el proyecto de traer motos eléctricas al canal. ¿Cuáles son los patinetes eléctricos que queréis que lleguen antes de los que os he comentado?
cuáles son los que queréis que lleguen que no he comentado. También si os gustan estos vídeos espontáneos y cortitos y el desarrollo o anticipo de los futuros vídeos. Todo lo que os ocurra, dejármelo en los comentarios. Os voy a leer a todos y os voy a contestar a todos. Ya sabéis que todo esto es posible si os suscribís aquí, que es donde me dais todo el apoyo para conseguir todo lo que os puedo traer, porque sin vuestra ayuda sería imposible. Así que dale click, activa la campanita, que aunque no lo parezca, el hecho de ver los vídeos a tiempo incide muchísimo en el apoyo que tendrá el vídeo por parte de YouTube en el futuro. Y ya sabéis que estoy in love con todos vosotros. Daros las gracias siempre, siempre, porque sois los mejores. Realmente tengo los mejores seguidores de YouTube de largo. Y por eso siempre os mando besitos. Ay, ay. ¿Sí? ¿Recuerdas Regreso al Futuro? No. ¡Me cago en tu Venga, no llores. Te prometo que en el 2021 todo mejora.